Bien, vamos a dar comienzo con el tema nuevo de psicopatología, del capítulo 8 del volumen 2, que son los trastornos disociativos. Vamos a dar comienzo con esta introducción que nos dan, donde nos dicen que la clínica de trastornos disociativos actuales, junto a la de trastornos de síntomas somáticos, derivan del concepto de histeria. La histeria, útero en griego, fue atribuido, erróneamente, al carácter femenino de la dolencia. En el siglo XIX, el psicoanálisis empezó a considerar que los trastornos disociativos y conversivos, separados en el DSM y juntos luego en el CIE-10, separados en el DSM-5 quiero decir, se derivan de grandes traumas. En esta etapa emergió la hipnosis como terapia, que generó debates sobre el papel de la sugestión. Aunque la asociación entre disociación y trauma ha sido posteriormente avalada por los datos empíricos, esta asociación entre disociación, fantasía, simulación y sugestión ha persistido en la visión sobre estos casos, coincidiendo con el desarrollo de las teorías modernas sobre la disociación. Histeria es una categoría nosológica no utilizada en la actualidad. Quedémonos bien con eso, con que no se utiliza ahora en la actualidad. Alude al conjunto de trastornos mentales en los que los síntomas, que no son de origen orgánico, se producen y mantienen por motivos no conscientes dirigidos a alguna ganancia real o imaginaria. Las grandes guerras mundiales cambiarían la visión de lo que sería el trauma psicológico y de los cuadros disociativos. Por ejemplo, los soldados que volvían del frente presentaban sintomatología disociativa, tanto psicomorfa como somatomorfa. Las historias de abuso sexual infantil que se desvelaban provocaron que acusados y algunos académicos defendieran que no eran reales, sino que eran inducidos, en este caso iatrogénicamente, un acto médico dañino. El grupo formó el movimiento de las falsas memorias, disuelto hace poco, de hecho. Los recuerdos recuperados después de periodos de amnesia o a las memorias infantiles no pueden ser tomados con literalidad, pero la hipótesis de que estas memorias son falsas no tiene apoyo empírico. Los relatos de abuso pueden generar en los terapeutas más sospechas que con otros tipos de traumas. Permanece la asociación entre simulación y disociación. Todo esto se trasladó a un diagnóstico en permanente debate: el trastorno de identidad disociativo, el TID, o personalidad múltiple, que algunos consideraban un trastorno inducido por los psicoterapeutas, de hecho. Esta idea fue propuesta por Spanos, que la denominó el modelo sociocognitivo. De aquí se ha pasado a poner bajo sospecha a cualquier persona con síntomas de TID, de trastorno de identidad disociativo, considerándolo cercano al trastorno facticio y tratando de evitar preguntar por este tipo de síntomas para no inducirlos. Al no explorar estas manifestaciones, pasan inadvertidas y se van retroalimentando las ideas de que son cuadros raros, pero en el abuso intrafamiliar los datos empíricos han mostrado, de hecho, una alta prevalencia. El trauma, sobre todo el temprano, grave e interpersonal, se asocia con la disociación, pero esta relación no es directa y puede estar mediada por factores psicológicos individuales como la regulación emocional. Los cuadros disociativos son trastornos mentales bien definidos, emparentados con los cuadros conversivos y relacionados con la historia de trauma interpersonal grave o crónico, así como el apego disfuncional. Los antecedentes no son el único factor implicado. El más relevante parece ser el estilo de regulación emocional. Actúa como mediador entre trauma, apego y el desarrollo de la disociación. Disociación, importante esta parte. Interrupción o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad, la emoción, la percepción, la representación del cuerpo, el control motor, la conducta. Entonces puede ser repentina o gradual, transitoria
o cronificada, o crónica. Entonces, ya vemos cómo es esa interrupción o esa discontinuidad de muchas cosas, desde la conciencia, la memoria, la emoción, la propia conducta, la representación incluso del propio cuerpo, como ya hemos visto. Entonces, bueno, vamos a ir viendo ahora delimitación conceptual y modelos explicativos. Los fenómenos disociativos no son necesariamente patológicos. Butler y otros hablan de disociación normativa. Por ejemplo, pues quedarse absorto en una actividad, soñar despierto. Entonces, la disociación podría atenuar la influencia de los acontecimientos vitales estresantes, protegiendo a la persona, reduciendo el impacto psicológico y facilitando la supervivencia. Si es crónica, genera sufrimiento o deterioro significativo. La escala DES, Dissociative Experience Scale, recoge tanto disociación normativa como síntomas patológicos, considerándolos a lo largo de un continuo dimensional en cuyos extremos se sitúan la normalidad y la psicopatología. Entonces quedémonos con esta parte de que, a ver, lógicamente, si es crónico va a generar un sufrimiento, un deterioro significativo, y sobre todo el tema de la escala, ¿vale? La escala DES, que recoge pues tanto la disociación normativa como los síntomas patológicos. Vale, Thayer presentó una clasificación de las categorías diagnósticas de la disociación según fuera la función afectada. En este caso vamos a ver 6. Primero, disociación de la personalidad, en donde se incluiría pues el TID que vimos antes. Segundo, disociación de conductas complejas, donde estaría pues lo que es la fuga disociativa y los estados de trance, que también vamos a ver ahora aquí todo. Vamos a ir viendo cada uno. Simplemente hay que entender un poquillo que una es pues ver básicamente la clasificación dentro de estas características diagnósticas de la disociación, ¿no? Entonces, dependiendo de la función que afecta, pues vamos a ver la disociación en la personalidad, TID, donde estaría incluida la TID, quiero decir. Disociación de conductas complejas, pues la fuga disociativa, donde estaría pues la fuga disociativa, los estados de trance. Tercera, disociación de movimientos o sensaciones, ¿qué sería esto? La histeria de conversión. Luego, disociación de la función cognitiva, donde aparecería pues la amnesia disociativa. Quinta, disociación de la percepción. Aparece lo que sería la despersonalización y la desrealización de la percepción, vamos, todo esto. Y por último tendríamos otros tipos de disociación que ya incluiría pues el trance, los estados de posesión, los estados disociativos de corta duración en adolescentes y jóvenes adultos, la pseudodemencia histérica o los síntomas de Ganser. Bueno, trastorno caracterizado por pararespuestas, trastorno de conciencia, amnesia disociativa, estrés emocional y posibles pseudoalucinaciones. Vale, Edsel Cardeña realizó una síntesis de los diferentes matices con los que el término disociación aparece en la literatura científica, señalando 3 agrupaciones. Vamos a ver ahora, dentro de lo que nos dice aquí Edsel Cardeña, el término de disociación, como aparece pues la literatura científica. Se han puesto a tocar la bocina, parece que aposta. Voy a cerrar la ventana. Qué bueno, que aun cerrándola se escucha igual, pero bueno. Edsel Cardeña realizó pues eso, esa síntesis de los diferentes matices dentro de lo que es el término de disociación, ¿no? Y aparece en la literatura científica señalando pues 3 agrupaciones. Vamos a ver esas 3 agrupaciones. Primera, disociación como módulos o sistemas mentales no conscientes o no integrados. Aquí pues no existiría una mente unitaria, pudiendo pues aparecer 3 situaciones. Y vemos disociación como ausencia de percepción consciente de estímulos entrantes o salientes. Vamos a estar percibiendo algo sin darnos cuenta de ello en ese instante, ¿no? En la dimensión patológica se encontraría, pues, por ejemplo, pues la fuga disociativa. Luego, la disociación como coexistencia de sistemas mentales separados, que deben estar pues, integrados en la conciencia de la persona, su memoria o identidad, los estados mentales del ego. En el extremo encontraríamos pues, el TID. Y luego pues, la disociación entre la conducta saliente o percepción inconsciente. Esto dentro del primer punto, ¿vale? De la disociación como módulos o sistemas mentales no conscientes o no
integrados, con estas 3 situaciones que hemos visto. La primera, la vuelvo a repetir porque entre la bocina no se entendió muy bien, yo creo. 3 situaciones sería disociación como ausencia de percepción consciente de estímulos entrantes o salientes, que es ahí, pues ahí tendríamos, por ejemplo, la fuga disociativa. Luego, disociación como coexistencia de sistemas mentales separados, los estados mentales del ego y demás. En este extremo, ¿qué tendríamos? El TID. Y por último, dentro de este punto 1 de las agrupaciones, tendríamos la disociación entre la conducta saliente o percepción inconsciente, que sería, pues, el ejemplo, pues llorar sin experimentar una tristeza. Es una conducta que presenta, pues, una inconsistencia, una contradicción, ¿no? Que sería, pues eso, llorar sin experimentar una tristeza en sí. Luego, en el punto 2, dentro de las 3 agrupaciones de Elsel-Cardeña, tenemos la disociación como alteración en la conciencia normal, que es experimentada, pues, como una desconexión del yo y del entorno. ¿Qué encontraríamos aquí? Pues la desrealización y la despersonalización, ¿vale? Simplemente, pues eso es una alteración de la conciencia normal. Te desconectas de tu yo o del entorno. Entonces eso sería o despersonalización o desrealización, ¿vale? Y por último, en el 3, disociación como mecanismo de defensa. ¿Qué tenemos aquí? Pues siguiendo la perspectiva psicoanalítica, implicaría, pues, un rechazo intencional, no necesariamente consciente, de hecho, de contenidos emocionales dolorosos. Los síntomas disociativos actuarían como mecanismos psicológicos de defensa, desde otras visiones más conectadas con la etiología. La disociación supondría un equivalente a la respuesta de congelación de un animal cuando es alcanzado por un depredador. En ambas visiones se entiende la disociación como una defensa ante el trauma, más compleja en el primer caso y más automática en el segundo, como ya habremos intuido. Vale, eso sería dentro de otra síntesis diferente, una síntesis de los diferentes matices dentro de lo que sería la disociación, que aparece en la literatura científica, la de Elsel-Cardeña, donde nos dice estas 3 agrupaciones, ¿vale? Bueno, al caso, trauma, ya sea psíquico o psicológico, es un evento que amenaza profundamente el bienestar o la vida, o una consecuencia de ese evento en la estructura mental o vida emocional. La disociación, según el DSM-5, una interrupción o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad propia subjetiva, la emoción, la percepción, la identidad corporal, el control motor y el comportamiento. ¿Vale? Esa interrupción, discontinuidad de lo que es la integración normal de la conciencia. Esa es la disociación según el DSM-5 como tal. Pero ¿cómo sería la disociación para el CIE-11? Los trastornos disociativos se caracterizan por una interrupción involuntaria o la discontinuidad en la integración normal de uno o más de los siguientes aspectos: identidad, sensaciones, percepciones, afectos, pensamientos, recuerdos, control sobre los movimientos corporales o comportamiento. La interrupción o discontinuidad pueden ser completas, pero lo más habitual es que sean parciales y puede variar de un día para otro, incluso de hora en hora. Identidad. Constructo complejo que proporciona la imagen consciente de uno mismo, transformándose constantemente en un continuo proceso de adaptación al medio y a la cultura. El concepto de disociación no tiene una definición consensuada por los expertos. En psicopatología se emplea para definir 3 conceptos distintos. Primero, una categoría diagnóstica. Segundo, un grupo de síntomas. Y tercero, procesos patogénicos causados por experiencias traumáticas infantiles que interfieren, pues, con la integración de las funciones mentales o mantienen partes de la personalidad separadas. Vamos a ver ahora cómo lo distingue Holmes, que es bastante interesante, sobre todo porque creo que puede ser objeto también de pregunta en el examen. Así que vamos a leer ahora Holmes. Vale, Holmes distingue entre, y es importante quedarse con esto, ¿vale? Disociación como compartimentalización o disociación como distanciamiento. Entonces, disociación como compartimentalización. Caracterizado por un fallo parcial o completo en la capacidad para controlar deliberadamente procesos o acciones que habitualmente están bajo el control voluntario. Por ejemplo, la amnesia. En ocasiones puede ser parcialmente reversible o fluctuante,
por su inaccesibilidad, se dice que está compartimentalizada. Y luego, esa disociación, como decíamos antes, como distanciamiento. ¿Qué significa esto? Pues que sería el alejamiento de los procesos mentales, el cuerpo, la realidad externa. Por ejemplo, la despersonalización. ¿Qué significa esto? Pues que la persona observa como un espectador mientras funciona en automático. Se siente desconectado del cuerpo, del dolor o de las emociones. Dell y O'Neill distinguen entre alteración de la integración de los contenidos mentales y multiplicidad, que implica la presencia de más de un centro de conciencia del sí mismo. Liotti describió la disociación como comportamentalización, multiplicidad, derivado de la desorganización del apego. Hay en el niño un conflicto entre motivaciones y experiencias de apego, incompatibles. Simultáneas o alternantes, necesita del adulto para protegerse, pero este es atemorizante. Bromberg considera que la disociación es una solución contra la incoherencia afectivo-cognitiva, existiendo estados del sí mismo completamente ajenos entre sí, tan discrepantes que no pueden coexistir en un simple estado de conciencia, y no pueden estar activos simultáneamente sin generar una desestabilización de la estructura del sí mismo. Creo que en breves, no sé si van a volver a pasar por aquí, pero ya llevan como 1 o 2 semanas el tema de las huelgas, lógicamente. Y donde yo vivo es justo una carretera principal dentro de un barrio, entonces siempre pasan por las mañanas. Y dije yo, qué raro que hoy no pasarán, voy a aprovechar para grabar, así tengo tiempo. Pero me parece que no voy a poder. Bueno, leo un poquito más. Fariña y otros distinguen entre desintegración y disociación. Tenemos desintegración y disociación. Desintegración, las emociones desbordantes y las defensas arcaicas, activadas por los eventos traumáticos y las memorias, afectan a la conectividad cerebral. Esto afectaría de forma importante a las funciones integradoras de alto orden, que subyacen a la conciencia, la continuidad de la identidad del self, la percepción y el control de las emociones, el control conductual, la representación corporal y del movimiento y la metalización. Estos procesos se mantienen debido a los efectos a largo plazo en las estructuras neurointegradoras de las hormonas del estrés. Corresponderían síntomas como la despersonalización y la desrealización que decíamos antes, la desregulación emocional repentina y la disminución brusca de la monitorización metacognitiva. Eso la desintegración, ¿vale? Simplemente lo que estamos diciendo ahora es que Fariña y otros distinguen entre lo que es desintegración y disociación, nada más. Y hay que entender que dentro de desintegración pues son procesos que se mantienen debido a los efectos a largo plazo en esas estructuras neurointegradoras de las hormonas del estrés, ¿vale? Y en la disociación, ¿qué implica? Pues que ante el fallo de integración se produce una recomposición de los elementos psíquicos de modo separado. Se produciría una reorganización, importante esto, ¿vale? Reorganización funcional de la mente en distintas estructuras paralelas persistentes, que según Van der Hart incluirán disposiciones que favorecerían determinadas recomposiciones. Los síntomas son los de Holmes y otros, que definen como compartimentalización, que sería pues amnesia, personalidad múltiple, trastornos conversivos, fragmentación del sentido del self, la lexitimia, etc. Y dentro pues tendremos esa personalidad múltiple o trastorno de identidad disociativo, que es pues la existencia de, como bueno, ya sabréis algunos incluso por alguna peli, y no necesariamente por conocer a alguien, pero bueno, fuera de que en el cine se haga, no sea del todo acercado, verídico, demás, pero bueno, es un poco la idea que creo que tenemos todo. Personalidad múltiple básicamente es esos trastorno de identidad disociativo, es cuando existen 2 o más personalidades o identidades o estados de personalidad manifestándose cada vez solo una de ellas, tomando el control de la conducta de la persona de forma recurrente. Eso es a lo que se refiere. Bueno, parece que han ido ya por otra calle, a lo mejor después vuelven, pero bueno, aprovechemos para grabar otro poquito más. Es que ya sé por el tema, bueno, ya sabéis, por el tema de las huelgas y demás, al menos aquí en Ferrol hay bastantes y suelen ser por la mañana, entonces yo intento o grabar muy temprano o grabar después ya de comer, porque cuando se ponen pasan por la carretera y a lo mejor son, pues yo qué sé, 600 o incluso 1000 vehículos o más pasando y son camiones, entonces empiezan a pitar y aunque tú bajes las persianas y bajes todo se escucha igual, porque a ver, la bocina de un camión no es
No es la de una motillo tampoco. Entonces, bueno, sigamos. Se han propuesto distintos mecanismos y modelos explicativos para entender la disociación. Claro, porque eso es una de las partes que interesa mucho, el saber pues, cuál podrían ser los mecanismos o los modelos que expliquen esto, ¿no? Como esta disociación. Y además suele ser objeto de pregunta, no muy metida, pero sí que tenemos que saber bien el autor, la teoría y en qué consiste, básicamente. Entonces, vamos a ir con la teoría de la disociación estructural. Importante, ¿vale? La estructural es Van der Hort, que hablamos hace unas líneas, y otros. Entonces, Van der Hart o Hort, no sé cómo se pronuncia la verdad. Bueno, vamos a decir Van der Hart. Teoría de la disociación estructural. Propone la disociación como un mecanismo de respuesta al trauma, que abarca pues desde el trastorno por estrés postraumático, el TPT, ya conocido, hasta los cuadros postraumáticos graves, estando el trastorno de identidad disociativo, el TID, o personalidad múltiple en el extremo del espectro, como acabamos de ver ahora mismo. La traumatización implicaría pues un cierto nivel de disociación de los sistemas biopsicosociales. El sistema de defensa frente a la amenaza, que puede ser lucha, huida, sumisión, la parte emocional de la personalidad, y el sistema que lleva adelante las tareas de la vida cotidiana, como es la vinculación, el cuidado de los hijos, etc. La personalidad aparentemente normal, PAN, se disociarían y permanecen fijados como respuesta al trauma. En la disociación se produciría una división entre ambos sistemas, que estaría presente en todos los trastornos derivados del trauma, desde el TPT al TID, estando más fragmentado cuanto más grave es la traumatización y más severo es el trastorno. Entonces, en este modelo también se habla de los síntomas disociativos negativos y los síntomas disociativos positivos. ¿Qué sería esto? Pues síntomas disociativos negativos reflejan pues, elementos ausentes en la PAN, como pérdidas de memoria, sensaciones, funciones perceptivas o motoras. Y los síntomas disociativos positivos, que sería pues como reexperimentaciones traumáticas, como alucinaciones auditivas, síntomas egodistónicos, fenómenos que se experimentan como intrusiones por la PAN, como decíamos. Entonces, básicamente es quedarse bien con la teoría de la disociación estructural, Van der Hart, el tema de la traumatización, ver cómo abarca también desde el trastorno por estrés postraumático hasta cuadros postraumáticos graves, estando el trastorno de identidad disociativo, el TID, o personalidad múltiple ya en el extremo del espectro, ¿vale? Eso sería básicamente un poco ese sistema de defensa de la amenaza y ese sistema que va a llevar adelante pues, las tareas de la vida cotidiana, como ya hemos visto, ¿vale? Vale. Personalidad aparentemente normal, quedaos con eso. Digo PAN ya como abreviando ya para no tener que estar diciendo todo el día personalidad aparentemente normal. Y quedarse sobre todo con esto. Yo no sé por qué se me da que podrían preguntarnos esto de los síntomas disociativos negativos y positivos dentro de lo que es la teoría de la disociación estructural de Van der Hart. Me da sensación, no sé. Entonces, quedarse bien con esos negativos, refleja pues elementos ausentes en la PAN, pérdidas de memoria, sensaciones, funciones perceptivas, motoras, eso. Refleja pues elementos ausentes en lo que sería la personalidad aparentemente normal. Y luego en los positivos es la reexperimentación traumática, alucinaciones auditivas, síntomas egodistónicos, fenómenos que se experimentan como intrusiones por la personalidad aparentemente normal. Vale, creo que vuelven los sonidos. El modelo autohipnótico. Este es el de Dell, que propone, a ver, ya nos dice un poco el título, ¿no? Propone que la disociación se produciría en sujetos altamente hipnotizables que se distanciarían a través de ese mecanismo, como modo de autoprotección. Ese es el modelo autohipnótico de Dell. Luego el modelo, ya vemos, tampoco es que sea así ultra relevante, pero bueno, hay que darlo igual. El modelo BASC, que es Behavior, conducta, affect, afecto, sensation, sensación, como ya sabemos, y somática, knowledge, que es el, conocimiento, de Brown. Sería básicamente conducta, afecto, sensación somática y conocimiento. Según este planteamiento, el funcionamiento integrado del procesamiento de la información requiere un funcionamiento sincrónico de los 4 ejes.
Entonces, tiene que haber ese funcionamiento sincrónico de los 4 ejes. La disociación se produciría por la desconexión de uno de estos elementos del resto. El modelo, este es de Brown, el modelo BASC de Brown. El modelo SIBAM, que es sensaciones, imágenes, conductas, behaviors se refiere en inglés, pero conductas, afectos y significados, o que son meanings. Y este es Levine. Enfatiza los aspectos somáticos de la respuesta traumática, compuestos de distintos elementos: sensaciones, imágenes, conductas, afectos y significados. El intento de controlar la sensopercepción provocaría que ésta quedara bloqueada, dando lugar a la clínica traumática posterior. ¿Vale? Entonces, modelo de SIBAM, de Levine. Básicamente es enfatizar los aspectos somáticos de la respuesta traumática, compuesta de los distintos elementos que serían sensaciones, imágenes, conductas, afectos y significados. Luego tendríamos, ya ves que hay muchas. Son cortitas, pero son muchas, entonces hay que sabérselas un poco. Frewen y Lanius proponen un modelo 4D. Los síntomas de alteración de la memoria temporal, lo cognitivo, lo somático y la perturbación emocional se codificarían en estados alterados de conciencia, sobre todo en personas con trauma temprano. Sarr plantea el modelo de estructuras paralelas diferentes. Este es otro, ¿vale? Sarr, modelo de estructuras paralelas diferentes. Esto aconsejo un pequeño esquema o algo para repasarlo después, porque ahora lo damos, se entiende, tampoco se sea muy difícil, pero son muchos nombres, muchos autores, muchos modelos y cada uno con sus cosas, ¿vale? Entonces, modelo de estructuras paralelas diferentes de Sarr. En este modelo se da un papel predominante a la relación conflictiva entre lo que es el mundo interno y la realidad. Creo que se saca bien cuando ves modelos de estructuras paralelas diferentes. Entonces vemos como un mundo interno y la realidad. Entonces ese modelo es básicamente lo que está dando es un papel predominante a la relación que hay conflictiva entre lo que es el mundo interno y la realidad. El modelo del factor traumático, Simenti, perdón, me estaba metiendo ya más letras de las que tiene. Postula que el trauma de apego produce un deterioro en la posibilidad de procesar, modular e integrar estados mentales y somáticos perturbadores sin desorganizar la estructura del sí mismo. Ese es el modelo del factor traumático. Los distintos modelos hacen referencia a distintos fenómenos de disociación y hablan de falta de integración de los procesos mentales. Entonces, estos distintos modelos van a hacer referencia a distintos fenómenos de disociación. Y hablan de falta de integración de los procesos mentales. Los elementos disociados, por así decir, pueden ser, importante, componentes básicos, como en el BASC o en el SIBAM que vimos antes, la conciencia de uno mismo y los fenómenos de lo que es objeto. Luego, los elementos mentales complejos y elaborados, lo que han definido como compartimentalización que vimos antes, fragmentación o partes disociativas. Entonces, lo que todos ellos tienen en común es que hablan de la falta de integración de los procesos mentales. Eso es muy importante entenderlo, ¿vale? Porque básicamente es el resumen de todo. Simplemente que después no hay que pasarlo por alto todo, tampoco. Hay que saberse el nombre de cada uno de ellos y de qué hablan. Es muy, muy, muy corto cada modelo, es verdad, pero son muchos. Entonces es interesante saberlo, ¿vale? No obstante, todos ellos tienen una raíz, un núcleo común, que es que hablan de una falta de integración de los procesos mentales, ¿vale? Bien, luego nos iríamos a aquí, que ya es casi la mitad del tema. Vamos a aprovechar, es que me da rollo porque voy escuchando los bocinazos que hay y claro, a lo mejor están girando así medio en círculo y vuelven otra vez, entonces me da rabia que se corte en medio del vídeo. Entonces ahora esto es como otra parte, entonces no sé si cortarlo ahora, pero bueno, vamos a aprovechar por si acaso. Los trastornos disociativos en las clasificaciones internacionales. La OMS en la CIE 11, como ya sabemos, propone una categoría específica para los trastornos disociativos, lo que supone eliminar la previa de trastornos neuróticos, somatomorfos y con relación al estrés, teniendo en cuenta las conceptualizaciones neurobiológicas,
pero todavía retiene en parte lo que sería el concepto histórico de disociación, ¿no? Básicamente quedaos con que ya lo quieren poner, lo ponen en el CIE 11, quiero decir. Proponen que vaya a ser una categoría específica. Eso va a suponer pues eliminar esa previa de trastornos neuróticos, somatomorfos y con relación al estrés, ¿vale? Eso dentro de lo que es la CIE 11, bueno, de la OMS. Categoría específica para trastorno disociativo, ya está. Entonces ahora, se separan los trastornos disociativos de la sintomatología exclusivamente somática y de las que se relacionan con la percepción del individuo y el entorno. Entonces se van a separar esos trastornos disociativos de la sintomatología exclusivamente somática y de la que se relaciona pues con la percepción del individuo y el entorno. Se eliminan, por tanto, los conceptos de conversión, porque conversión se va a sustituir por trastorno disociativo del movimiento, la sensación o la cognición. Este tipo de cosas suelen ser objeto de pregunta en los exámenes mucho, cuando se pasa de un DSM a otro, cuando por ejemplo en el CIE, como aquí que ya se propone pues esa categoría específica, cuando hay un cambio así bastante grande, suele ser preguntas de examen, ¿vale? No significa que vayan a ser todas, pero yo al menos por el examen que ya hicimos del primer parcial, ya me di cuenta de que tiraba mucho por eso, incluso algún examen anterior, que aún el año pasado ya se utilizaba este libro. Entonces, aunque no tengamos muchas preguntas, sí que se ven ciertos patrones de cosas que les gusta preguntar más o menos. Entonces, utilicemos también la estrategia, que es parte del estudio, no solamente el aprendérselo, el entenderlo, que lógicamente es la clave. También hay que ver muchas veces cómo se hacen los exámenes, cómo actúa el equipo docente ante alguna materia, ya que puede ser pues una cierta ventaja y no estamos para tirarlas tampoco, porque no es que sea muy fácil. En la UNED se preguntan cosas muy al detalle, sales muy preparado también, cierto, y la gente pues que se quiere ir al PIR o que se quiere ir a un máster o tal, pues ya va con un nivel bastante alto. De hecho, después si te fijas en el PIR, los manuales de referencia, muchos de ellos son los que con los que estudiamos nosotros. Entonces eso ya te da un poco de señal de que es bueno. Vale. Así como otras materias que quizás se tiende a quejar un poco más, como que los manuales estén un poco más anticuados o demás, es muchas veces porque hay ciertas materias que tampoco hay un avance mucho mayor, o temas más básicos que no ha habido un cambio. Pues por ejemplo, te empiezan a hablar del aprendizaje, del estímulo condicionado, de tal. Eso no ha cambiado mucho. Entonces, igual que las ciertas partes de introducción de muchas materias que son a nivel histórico, Galton sigue siendo Galton, Darwin sigue siendo Darwin, ¿sabéis lo que quiero decir? Entonces, la cosa es que las que más investigación haya se vaya actualizando como es debido. Vale, ahora sí que van a pasar por aquí. Creo que es mejor cortar el vídeo. Entonces, lo dejamos por aquí, que es básicamente la mitad del tema. Y después en un ratito, si veo que... y ahora paran. En fin, sigamos, venga. Los trastornos disociativos en las clasificaciones internacionales. Lo que decíamos, esto de la OMS y decide categoría específica. Y muy importante esto, que se separan lo de los trastornos disociativos de la sintomatología exclusivamente somática y las que se relacionan con la percepción del individuo y del entorno. Y sobre todo, esta parte de aquí, que a mí me da la sensación de que la pueden preguntar. Se eliminan los conceptos de conversión, que se va a sustituir por trastorno disociativo del movimiento, la sensación o la cognición. Personalidad múltiple. ¿Os acordáis que la citamos anteriormente, que se sustituye por trastorno de identidad disociativo, que se desdobla en dos diagnósticos? ¿Y cuáles son? Pues puede ser total o puede ser parcial. La conversión, esta transformación de un conflicto inconsciente en manifestaciones somáticas, sensoriales o incluso motoras, se asociaban al concepto de histeria o la neurosis de conversión. Vemos, de hecho, en la tabla 8.1, la categoría diagnóstica de los trastornos disociativos en los sistemas de diagnóstico psiquiátricos actuales. Vamos. El CIE 11 de la OMS y el DSM-5 de la APA. Vale, entonces vamos a ver esas categorías diagnósticas de esos trastornos disociativos en cada uno de los sistemas diagnósticos psiquiátricos que tenemos actualmente. Vale. Entonces, bien. Bueno, ya lo estaba poniendo un poquito con los de Dolores Latorre para ver... llevamos exactamente el mismo punto.
Vemos aquí la amnesia, 8.2, 8.1, perfecto. Vale, tabla 8.1. Los de la OMS, los de CIE-11, quiero decir. Trastorno de identidad disociativo parcial. Trastorno de identidad disociativo. 3. Amnesia disociativa. 4. Trastorno de trance y posesión, trastorno de trance, trastorno disociativo en movimiento, sensación, cognición, trastorno de despersonalización y de realización y otros trastornos disociativos. Lo que leímos ahí atrás, es lo mismo. ¿Qué pasa? Que en el DSM-5 vemos que tiene 5 puntos y son trastorno de despersonalización y desrealización, amnesia disociativa, igual que la de aquí, pero hay que especificar si con fuga disociativa. Tercero, trastorno de identidad disociativo, que es como el 2 del CIE-11. 4. Otros trastornos disociativos especificados, que básicamente es como otros trastornos disociativos de aquí. Y trastorno disociativo no especificado. Entonces tendríamos esos 5 puntos, ¿vale? Importante aquí, sobre todo porque a nosotros lo que más nos cae es el DSM-5. Aunque nos puedan preguntar, por ejemplo, pues el DSM-5 en comparación con el CIE, cuál es la diferencia o cuál no está incluido y cuál está incluido en el otro. Eso sí que nos lo pueden preguntar. Pero bueno, tenemos que basarnos sobre todo en el DSM-5, ¿vale? Vamos a ver unos cambios del DSM-5, del APA del 2013. Y esta es muy importante, lo mismo que os dije aquí antes, lo de se eliminan los conceptos de conversión y personalidad múltiple, se sustituye por, y lo de se separa por, eso hay que sabérselo muy bien dentro del CIE. Pero también hay que saberlo en el DSM-5, lógicamente. Y en el DSM-5 nos pone una cosa muy importante, que es la fuga psicógena, iba a decir psicógena. La fuga psicógena, que es lo que se conoce como la actual fuga disociativa. Se integra como subtipo del trastorno de amnesia disociativa. Justo lo que os he dicho antes en el cuadro. ¿Veis aquí? Amnesia disociativa, barrita, dentro del 2, incluido, vamos, especificar si con fuga disociativa. Eso es a lo que se refiere, ¿vale? Eso es la actual fuga disociativa. ¿Y dónde está? Pues integrada dentro del subtipo de trastorno de amnesia disociativa. Se crea la categoría de otro trastorno disociativo especificado. No especificado. Otros trastornos disociativos especificados. El punto 4. Ese se crea. Entonces, eso es muy importante porque está incluido ahí. Nos lo pueden preguntar perfectamente. Que no deja de ser un equivalente al trastorno de identidad disociativo parcial. ¿Vale? De la CIE-11, quiero decir. Vale, los síntomas disociativos podrían alterar todas las áreas del funcionamiento psicológico. Estos se pueden experimentar bien o con síntoma disociativo positivo o síntoma disociativo negativo. ¿Qué tenemos? Con síntomas disociativos positivos, intrusiones espontáneas en la conciencia y el comportamiento, junto con pérdida de la continuidad de la experiencia subjetiva, lo que es la fragmentación de la identidad, despersonalización y desrealización. Esos son los síntomas disociativos positivos. Fragmentación de la identidad, despersonalización y desrealización. ¿Cuáles serían como síntomas disociativos negativos? Pues la incapacidad para acceder a información o controlar funciones mentales o normalmente accesibles o controlables. ¿Cuáles son estos? La amnesia. Quedaos simplemente con esto y ya sabéis los otros por eliminación. Vale, luego nos iríamos a la tabla 8.2. Vamos a intentar darla entera y después cortamos el vídeo y ya nos quedaría solo pues la mitad del tema 7 y 7.14. Exactamente la mitad, de hecho. Sí. Vale, pues vamos a mirar este cuadro. Lo que pasa es que este cuadro os lo voy a poner en los apuntes de Dolores, porque son más grandes y creo que facilitaría mejor verlos en el vídeo. Bueno, tampoco sean mucho más grandes, pero bueno. Algo lo son. Bueno, amnesia disociativa. Me refiero a la tabla 8.2, donde están los criterios diagnósticos de los trastornos disociativos según el DSM-5. Algo que nos interesa bastante. Bueno, ya veis, es exactamente lo mismo. Hasta aquí. Vale, pasa que aquí es un poquito más pequeño y creo que es mejor aquí. Entonces, criterios diagnósticos de los trastornos disociativos según el DSM-5. Amnesia disociativa. Aquí, lo que os comenté antes, cuando íbamos un poquito más atrás en la tabla, ¿os acordáis que había que especificar si con fuga disociativa? Pues es eso. A. Incapacidad de recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es incompatible con el olvido ordinario.
Nota, la amnesia disociativa consiste la mayoría de las veces en amnesia localizada o selectiva de un suceso o sucesos específicos, o amnesia generalizada de la identidad y la historia de la vida. B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento. C. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, alcohol u otra droga, un medicamento, u otra afección neurológica o médica, por ejemplo, epilepsia parcial compleja, amnesia general transitoria, secuelas de una confusión craneal, traumatismo cerebral o otra afección neurológica. Y D. La alteración no se explica mejor por un trastorno de identidad disociativo, un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de estrés agudo, lo de siempre, ¿no? Un trastorno de síntomas somáticos o un trastorno neurocognitivo importante o leve. ¿Qué debemos especificar? Nos lo vuelvo a repetir aquí. Especificar si con fuga disociativa, deambular aparentemente con un propósito o vagamudeo desorientado que se asocia a la amnesia de la identidad o por otra información autobiográfica importante. Entonces hay que especificar si con fuga disociativa. Esto en la amnesia disociativa. Ya vimos ahí apartada. Era el punto 2 dentro de aquí, si no recuerdo mal. Sí, amnesia disociativa. Ahora vamos a ir viendo trastorno de despersonalización y de realización, identidad disociativo, los de aquí, ¿vale? Los que quedan. Los 4 que quedan, ¿no? 1, 2, 3, 4, sí, por ahí. Perfecto. Vale, trastorno de despersonalización de realización. Esto del cuadro diagnóstico, o criterio diagnóstico, es una de las cosas más importantes dentro de estos temas. Entonces, preguntado o no preguntado, me refiero, hay que tenerlo muy en cuenta porque es una de las bases de esta materia, el saberse bien esto. Entonces, bueno, trastorno no solo esto, pero bueno, sobre todo esto. Trastorno de despersonalización y de realización. A. Presencia de experiencias persistentes o recurrentes de despersonalización, de realización o ambas. Importante lo de o ambas. Despersonalización, entendamos como experiencia de irrealidad, distanciamiento o de ser un observador externo respecto a los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, el cuerpo o las acciones de uno mismo. Por ejemplo, alteraciones de la percepción, sentido distorsionado del tiempo, irrealidad o ausencia del yo, embotamiento emocional y o físico. Desrealización, experiencias de irrealidad o distanciamiento respecto al entorno. Por ejemplo, las personas o los objetos se experimentan como irreales, como en un sueño, nebulosos, sin vida o visualmente distorsionados. Luego, en el siguiente apartado, vemos que durante las experiencias de despersonalización o desrealización, las pruebas de realidad se mantienen intactas. D. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras, lo mismo que en el otro. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, lo mismo que el otro. F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental como esquizofrenia, trastorno de pánico, trastorno de depresión mayor, estrés agudo, trastorno de estrés postraumático u otro trastorno disociativo. Luego, trastorno de identidad disociativo. El TID, perturbación de la identidad que se caracteriza por 2 o más estados de la personalidad bien definidos, que se puede describir en algunas culturas como una experiencia de posesión. La perturbación de la identidad implica una discontinuidad importante del sentido del yo y del sentido de identidad, acompañado de alteraciones relacionadas del afecto, el comportamiento, la conciencia de la memoria, la percepción, el conocimiento y o el funcionamiento sensitivo-motor. Estos signos y síntomas pueden ser observados por parte de otras personas o comunicados por el individuo. B. Lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante y o sucesos traumáticos incompatibles con el olvido ordinario. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento. D. La alteración no es una parte normal de una práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada. Nota, en los niños, los síntomas no deben confundirse con la presencia de amigos imaginarios u otros juegos de fantasía. E. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como por ejemplo, laguna mental o comportamiento caótico durante la intoxicación alcohólica, u otra afección médica, como puede ser la epilepsia parcial compleja, ¿vale?
Otro trastorno disociativo especificado se refiere pues que a esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno disociativo que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento, pero que no cumplen con todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos disociativos, vamos. De ahí que sea, pues eso, otro trastorno disociativo especificado. Entonces, la categoría de otro trastorno disociativo especificado se utiliza en qué situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de ningún trastorno disociativo específico. Esto se hace registrando pues, otro trastorno disociativo especificado, ¿vale? Seguido pues, del motivo específico, pues por ejemplo, trance disociativo. Ahora, esto sería otro trastorno disociativo especificado. Y vemos, ¿qué más ejemplos habría? Algunos ejemplos, me refiero de otro trastorno disociativo especificado. Pues síndromes crónicos y recurrentes de síntomas disociativos mixtos. Pues, por ejemplo, incluye el trastorno de identidad asociada a interrupciones no demasiado intensas del sentido del yo, del sentido de la identidad y demás. Episodios de posesión en un individuo que refiere a amnesia no disociativa. ¿Qué más? Alteraciones de la identidad debida a la persuasión coercitiva prolongada e intensa. Pues, por ejemplo, los adoctrinamientos durante el cautiverio, tortura, encarcelamiento político, todas estas cosas, ¿vale? Reacciones disociativas agudas a sucesos estresantes, la realización, alteración de la percepción, por ejemplo, la analgesia, la parálisis, la lentitud del tiempo, todas estas cosas, ¿vale? Microamnesias, estupor transitorio. Y por último, el trance disociativo, que es que esta afección se caracteriza por la reducción aguda o la pérdida completa de la consciencia del entorno inmediato, que se manifiesta como la apatía o insensibilidad intensa a los estímulos del entorno. La apatía puede ir acompañada de comportamientos estereotipados mínimos, por ejemplo, pues movimientos de los dedos, de los que el individuo no es consciente y o que no controla, vamos, así como de parálisis transitoria o pérdida de la conciencia. La alteración no es una parte normal de ninguna práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada, ¿vale? Y por último, trastorno disociativo, así como estábamos hablando del especificado, tiene que haber un no especificado. ¿Qué significa este? Esto ya lo sabemos un poco por todos los que fuimos dando, pero bueno, es una categoría que se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno disociativo que causa malestar clínicamente significativa o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes, pero que no cumple todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstico de los trastornos disociativos, ¿vale? Entonces, la categoría del trastorno disociativo no especificado, también llamado TDNE, se va a utilizar en situaciones en las que el clínico va a optar por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios para un trastorno disociativo específico. Incluirá presentación para los que no existe información suficiente para llegar a decir un diagnóstico más específico. Por ejemplo, pues en los servicios de urgencias. En los servicios de urgencias, pues ya te lo ponen así, ¿vale? Trastorno disociativo no especificado. Lo que hay que entender de esto, y es muy importante, es que cumple con lo que serían los síntomas característicos. Hay un predominio de ellos. Lo que pasa es que después no va a cumplir con todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica, ¿vale? Entonces ellos cogen y dicen, pues vale, tienes esto, trastorno disociativo no especificado. Entonces, básicamente, no hay una información suficiente para hacer un diagnóstico más específico. Y nos ponen el ejemplo pues, de los servicios de urgencias, ¿vale? Bueno, nos quedamos en el punto 4, bueno, diagnóstico y características clínicas. Aquí nos va a hablar pues, de un ejemplo, pues de Héctor, que tiene 48 años, es deportista y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, una vez acabamos esta parte de aquí, nos iríamos aquí. Que después, en el siguiente vídeo, porque ya es la mitad del tema, mi idea era hacerlo en 2, así que bien. Ya dudaba de poder hacerlo en 1 cuando se pusieron a pitar, pero bueno. Básicamente es eso. Después nos pondrán un ejemplo, lo podemos leer después si queréis. Aquí en el esquema no va a aparecer como tal el ejemplo porque no es tampoco... A mí me gusta, yo prefiero leerlo. Pero bueno, en el vídeo seguramente os lo lea porque creo que es interesante ver. Creo que de hecho es una de las cosas que le faltan a este tipo de materias, o a la inmensa mayoría de las carreras, que es la parte práctica. Y creo que es muy interesante eso, el poder verlo. De hecho, es un poco lo que es la PEC. La PEC que nos mandan en este segundo cuatri, pues es precisamente eso. Pues María, de te cuentan un poquito su vida, las cosas que le fueron pasando y tú tienes que saber pues diagnosticarla correctamente bajo
bajo la atenta mirada del ED, que ya nos dirán lo que va bien y lo que va mal y demás. Pero bueno, creo que es muy interesante. Creo que es una de las partes que son clave sobre todo para la gente que se quiere dedicar a clínica y demás, como seguramente a mí me interese. Entonces, bueno, lo dejamos por aquí y luego a ver si en el próximo vídeo ya acabamos el tema y ya vamos poco a poco. Así que bueno, mucho ánimo a todos y hasta la próxima. Chao, chao.